Tenemos aquí a José Picó. Vamos a hablar de espacios de aprendizaje para transformar sueños en realidades. Aquí le damos un tiempo aquí porque están haciendo malabares con la mesa y los... ¡Qué fuerte! No importa, no importa. Yo te iba a ayudar y la levantaste como si nada. José Picó se destaca por ser un gran arquitecto, mentor, innovador, humanista y profesor. Nos hablará de lo que les acabo de decir, espacios de aprendizaje para transformar sueños en realidades. Actualmente él centra su dedicación en la consultoría de creatividad, diseño y transformación de espacios de aprendizaje. Se llama Espacios Maestros. Busquen José Picó en LinkedIn, en redes sociales, Espacios Maestros. Cuenta hasta con más de 10,000 vistas en sus conferencias, en su plataforma de YouTube, y es muy cercano a nuestra querida amiga Sonia Díez. Tan cercano que viajaron juntos, estuvieron en Cartagena, la pasaron muy bien. Un aplauso para José Picó. Hola, buenas tardes a todos. Vengo con apuntes como compañero, porque es curioso, acabo de cambiar toda la línea de mi charla que iba a dar en base a todo lo que ha pasado antes. Quiero dar las gracias a Santillana por habernos traído aquí, un país maravilloso que desconocía. Conozco otros muchos países de Latinoamérica, pero no Colombia. Nuestra experiencia está siendo increíble. Quiero dar las gracias a Santillana y quiero dar las gracias a Sonia, porque gracias a ella estoy también aquí hoy. Y luego quiero dar las gracias a Marino, que ha hablado antes por ahí, Mariluz, que también hablaba por ahí, y a Hernán, porque me han hecho ver que de lo que iba a hablar yo no está mal, pero quizás deba anticipar otra serie de cosas. Tengo 15 minutos, con lo cual voy a dividirlo en 3 fases de 5 minutos. La primera os voy a contar algo que no tenía previsto para nada, y es cómo transformar sueños en realidades o ideas en realidades a través de los espacios, a través de este espacio. Desde cualquier espacio se pueden transformar sueños en realidades. Y hoy va a ser desde aquí, desde este centro de congresos, porque los espacios sobre todo lo generan las personas. Sí, evidentemente, lo generamos con muros, con techos, con suelos, pero los espacios los generan las personas. Y hoy quiero hablar de personas y voy a hablar de algo que me pasó a mí después de este problema que Marino, que Mariluz han transmitido antes, que Hernán ha estado hablando, y que fue mi aprendizaje personal, que no lo iba a contar, pero lo voy a contar. Hace unos cuantos años yo tenía un estudio grande y me dedicaba a hacer sedes corporativas de empresas y me dedicaba a hacer centros comerciales. Y hubo una grandísima crisis, me imagino que la sufristeis aquí en Colombia, pero nosotros en España lo sufrimos muchísimo. Año 2000, aproximadamente el 2007-2008. Se hundió el país y sobre todo se hundió el mundo de la arquitectura y de los espacios. Y yo me hundí, y yo me arruiné. Y me tuve que reinventar y tuve que aprender. Gracias, Hernán, presté atención, entendí, corregí y consolidé mi aprendizaje. Pero sufrí mucho y hubo muchísimo dolor. Y no sabía dónde ir. Y no sabía qué podía hacer, porque mi estudio se había arruinado. Yo tenía 12 arquitectos trabajando para mí. Y tuve que cerrar prácticamente el estudio. Me quedé yo solo. Lo mantuve, pero me quedé yo solo. Y con todo ese dolor y toda esa crisis, luché. Trabajé, probé, me equivoqué, fracasé, volví a trabajar, prototipé, me volví a equivocar, volví a fracasar. Y así hasta que, esto desde el 2007, 2012, durante todo ese tiempo tenía un coche que tenía que seguir pagando. Una casa que también, unos hijos que querían comer. Y tuve que reinventarme. Eso es lo que tiene que hacer la educación ahora mismo, reinventarse. A veces no es imposible hacerlo sin dolor, pero a veces se requiere dolor para transformarnos. Ojalá que no fuera así, en mi caso fue así. Y me reinventé y empecé a buscar y a intentar ver qué camino seguir. Y no lo encontré hasta el 2012, que topé en un congreso de educación, porque un alumno mío me invitó a ir, topé con una monjita maravillosa,
que dio una charla espectacular. Ella tiene un colegio, era la directora en aquel momento de un colegio espectacular en España, el Colegio Montserrat. Ahora ella está trabajando en el Vaticano con el Papa. Y la Madre Montserrat del Pozo. Y ella me contó lo que iba a ocurrir en educación, año 2012, y que iba a haber una gran transformación basada en 4 pilares fundamentales: rol, profesor-alumno, nuevas metodologías, evaluación y espacios educativos. Y empecé a trabajar con ella, empecé a colaborar con ella y empecé a transformar espacios con ellos. Y en el 2015, hace 7 años, monté mi estudio Espacios Maestros para cambiar los espacios de educación. Y luego en un congreso como este, insisto, los espacios también nos ayudan a transformarnos. En un congreso como este en Granada, una persona que actuaba antes de mí, porque hizo una actuación parecida a la de hoy, dijo cómo se iba a transformar la educación. Y luego Hernán no está ahora, nos hicieron bailar y me tocó bailar con ella. Ahora bailo muy a menudo con ella, ella es Sonia Díez, y me ha ayudado a cambiar mi visión sobre la educación, radicalmente. La que inició este cambio fue esa maravillosa monjita, la Madre Montserrat, y Sonia me ha hecho dar un salto de capa más. De eso es lo que os voy a contar con vosotros, porque al final todo os lo debo a vosotros, a todos los que aparecéis en esta imagen. Esto es un colegio, porque yo empecé diseñando colegios, pero aprendí que me equivocaba muchísimo, que no sabía casi nada, que quien sabía cómo tenían que ser los colegios erais vosotros. No los arquitectos, no los ingenieros, no los técnicos. Quien sabe cuál es la identidad, las necesidades o lo que pasa en el día a día de cada uno de los centros, sois vosotros. Pero no solamente los mayores que estáis aquí, qué pena que David ya no está con nosotros, ¿no? Porque los alumnos también tienen que decir cómo quieren ellos sus colegios. El equipo directivo, los maestros, el personal no docente, ¿por qué no? Quien está metido en la cocina, quien lleva el mantenimiento. Y, por supuesto, que las familias, los padres y las madres que llevan a sus hijos a esos colegios que tienen sus condiciones particulares. Todos vosotros sois los arquitectos de estos espacios y sois todos vosotros los que me habéis enseñado a ser lo que soy actualmente y lo que me permitís hacer espacios como estos, colegios como estos. Este es un colegio en España que se diseñó a través de un taller de Design Thinking con toda una comunidad educativa para transformarlo en esto. Ahora os contaré brevemente cómo lo hacemos. A través de esta metodología que es el Design Thinking, una metodología que se creó en Estados Unidos, en la zona de Silicon Valley, en Stanford, donde se procedimenta las maneras de generar ideas de manera recurrente. Y yo es lo que hacía cuando me arruiné. Soy profesor de creatividad e innovación en diferentes universidades. Y trabajo con el Design Thinking para ayudar a las empresas a reinventarse, a los emprendedores a crear nuevas ideas, nuevos modelos de negocio y nuevos servicios. Pues hace 5 años decidí llevarlo al mundo de la educación. Y ahora ya no diseño los colegios, los diseñáis vosotros. Me facilitáis mucho el camino a mí, porque entre otras cosas no me echáis los proyectos abajo, porque son vuestros proyectos, vuestras necesidades, indicaciones. Y sobre todo porque la creatividad está ahí. Yo puedo ayudar a hacerlo viable técnicamente, pero no puedo hacer que vuestras necesidades sean las mías, ni que las mías sean las vuestras. Dice Ken Robinson que la educación, que los colegios, creo que sea... ¿Me falla? Muchas gracias. Acá, vamos. Creo que... Ahí va. Dale. ¿Ahora es este, por favor? Sí, vale, perfecto. Y me ponéis en contador en marcha porque he perdido no aparece contador, entonces no sé cuánto queda. Y creo que me queda poco. Bueno, vale, pues la creatividad, por favor, este mundo está basado en la creatividad. La creatividad que cambia colegios, que ayuda a transformar sueños en realidades, que genera nuevos espacios y nuevos entornos para el aprendizaje. Pero, mientras tanto, el TED más visto de la historia de los TED, visitado por más de 70 millones de vistas, es el de Ken Robinson, que dicen que las escuelas matan la creatividad. Y realmente, en parte, matan la creatividad porque matan el peligro a equivocarse, a fracasar, a hacer las cosas mal.
Y debemos hacer todo lo contrario. Y esto, hay metodologías que nos permiten evitarlo. Debemos de huir de estas escuelas que pintaba Francesco Tonucci en el año 1970. Estas máquinas de crear conocimientos, estas máquinas de sesgar a los niños buenos con los niños malos. Todo esto está cambiando. Todas estas escuelas que vienen, como bien ha contado antes Sonia, de la revolución industrial están cambiando. Están empezando a deshacerse, a deconstruirse estos largos pasillos con multitud de puertas que dan unas cajitas que llamamos aulas porque nos avergonzamos y le hemos quitado la J que tenía delante. Y ya no les queremos llamar jaulas, pero son jaulas donde metemos a los niños, como decía Sonia antes, según su fecha de fabricación. Todos por igual, todos con la misma edad, en el aula 1, en la 2, en la 3. Todo esto está cambiando. Y las escuelas, yo creo que no hay que estar tristes, ni hay que estar, comentabais que cómo cambiamos. Hay mucha gente que está cambiando. Ahora mismo voy a contar un ejemplo de aquí al lado, con una transformación de una escuela en Ecuador maravillosa que estamos ejecutando, ¿no? Pero sí se están cambiando y son espacios para la diversión. Y son esos espacios que pedía antes Hernán, ¿no? Basados en el bienestar sensitivo, emocional, cognitivo y funcional. Espacios basados en la introducción de la naturaleza, como dice la neurociencia, de los 5 sentidos, los olores, la iluminación, las texturas, el poder comer, que bien decía Hernán antes, o evidentemente los olores también, donde trabajar las diferentes metodologías, espacios orgánicos que simulen no estos espacios cartesianos y angulosos que la neurociencia dice que pone en tensión a nuestra amígdala, sino espacios orgánicos y con formas curvas y sobre todo versátiles, que sean intercambiables, basados sobre todo en cada uno de los proyectos pedagógicos de los colegios, que es cada uno identitario en sus diferentes metodologías que aplican, trabajo cooperativo, trabajo por proyectos, destrezas y rutinas de pensamiento, tratamiento de creatividad, etcétera, etcétera. En esto basamos todas las transformaciones. Y con una herramienta, que es la que aplicamos en los diferentes centros, el Design Thinking. Esto es una metodología muy sencilla, muy básica, lo podéis encontrar en Internet. Hay un montón de cosas a este respecto, donde trabajamos con una agrupación, con una selección de la comunidad, unas 30, 60 personas, donde pensamos cuáles son las necesidades, diseñamos y buscamos las soluciones, prototipamos el futuro de los espacios, lo compartimos y los testeamos para al final construirlos. Trabajamos con los alumnos, con los profesores, con las familias, imaginamos y buscamos las soluciones con todos ellos trabajando en diferentes grupos, creamos los prototipos necesarios para dicha transformación, los compartimos con los demás para mejorarlos y buscar cuáles son las ideas más necesarias de dicha transformación, generamos un foco y una hoja de ruta de los diferentes colegios y los llevamos a cabo a través de una transformación. Entre medias, lo que quedan son proyectos identitarios para cada uno de los colegios, el colegio IALE en este caso, con sus ideas y sus necesidades. El colegio San José, el colegio Nuestra Señora del Pilar, con sus ideas y sus necesidades y sus características básicas. El colegio Valle del Miro, en este caso para una zona de psicomotricidad que era necesario transformar en el colegio. Y así uno a uno. Y os pongo 2 ejemplos rápidos antes de terminar, porque ¿cómo voy de tiempo? No lo veo. ¿Bien? Va, ok. 2 ejemplos. El maravilloso colegio Europa. Este colegio es de esta maravillosa mujer, Sonia, y hace 2 años empezamos su transformación. Cogimos este edificio de 1965 y no se había cambiado prácticamente desde aquel entonces. Había sido un antiguo convento, se transformó en un colegio, lo compraron los padres de Sonia aquel año en que nació ella y ellos empezaron a transformarlo en un colegio maravilloso que es actualmente. En el mes de mayo del año pasado hicimos el taller de Design Thinking con un grupo de alumnos, de padres, de profesores. Cogimos todos los espacios que había en estas miles de cajitas, miles de aulas o de jaulas donde se metían a los niños. Lo deconstruimos entero, unimos todos los espacios, creamos un gran parque de aprendizaje de la educación con espacios abiertos donde trabajan multiedad en niños de diferentes edades, de diferentes grupos, de diferentes cursos, en diferentes dinámicas y llegamos a construir esto.
Antes Sonia os puso una imagen del espacio de antes. Esto es un espacio que sirve como comedor, que sirve como aula, que sirve para recibir a los padres, que sirve para tener tutorías, que sirve para como laboratorio, para cualquier cosa. ¿Por qué hay que determinar para qué va a servir un espacio? Evidentemente, donde tenga que haber ácidos tendrá que estar cerrado, pero el resto del espacio, ¿por qué no hacer espacios abiertos? En este caso, ahí está un grupo de padres presentando la nueva transformación que iba a sufrir el colegio el verano siguiente. Hay un grupo de alumnos de bachillerato trabajando con un programa sobre emprendimiento. Esta es la biblioteca. La biblioteca sí, con chimenea, porque en el País Vasco, esto es Bilbao, hace frío. Yo quería ponerla de fuego, pero Sonia no me dejó porque dice que se iban a quemar los niños y iban a hacer cosas por ahí. Entonces la pusimos de mentira, pero sale aire calentito y da la sensación de estar en un hogar cariñoso, donde te cuidan, donde te quieren, donde tienes ganas de ir. Sonia os lo puede decir mejor que yo. Recuerdo cuando inauguramos el verano, en septiembre del año pasado, que le preguntábamos a los niños y no se querían ir a casa. No se querían, por primera vez en su vida, querían quedarse en el colegio porque estaban a gusto. Este es laboratorio de biología y estaban preparándose para comer, porque también se come en el laboratorio de biología. Los comedores son lugares enormes. Todo lo que veis en el techo son paneles fonoabsorbentes para que no haya ruido, para que haya una buena calidad acústica, para no tener esas jaulas de grillos que son la mayoría de los comedores escolares. O la biblioteca, donde también se come, un lugar agradable, que se reconozca como identidad del templo de esta tribu, que es el Colegio Europa. O, como os contaba aquí al lado, en un proyecto con una fundación que estamos haciendo en mitad de la Amazonía ecuatoriana, la Fundación Yachana, hicimos en este espacio maravilloso, resulta que han puesto un repetidor de internet y todos los niños y las personas del alrededor de este lugar, que es un lugar para alojarse, una especie de pequeño hotelito, van hasta allí a conectarse con internet, con sus teléfonos. Y entonces dijeron los de la fundación, oye, ya que vienen, ¿por qué no además montamos un lugar para el aprendizaje aquí? Y empezamos a diseñarlo. Creamos con parte de las comunidades indígenas, hicimos un taller de Design Thinking, donde imaginamos cómo sería el colegio que ellos necesitan. Estuvimos con alumnos, con responsables de las comunidades, imaginando dicho colegio, lo representamos, lo dibujamos como debía ser, y ahora los alumnos de un colegio maravilloso de Quito, del colegio Johannes Kepler, junto con los alumnos de Torrequebrada, del colegio que tiene Sonia en el sur de España, están construyendo el colegio y aprendiendo en un learning by doing, haciendo el concreto, el hormigón, haciendo las cimentaciones, pasando las tuberías, los alumnos. Con unas personas que conocen cómo tienen que hacerlo, le están ayudando a construir el colegio poquito a poco, con fondos que estamos consiguiendo poquito a poco. Y el último de los proyectos del que os hablo es un proyecto que estamos haciendo en el sur de España, que se hizo a través de este otro taller de Design Thinking, que nuestro cliente nos planteaba crear la nueva Catedral de la Educación. Quiere hacer el proyecto donde se dé la formación, la educación y el aprendizaje más innovador de toda Europa. Y nos planteó que cómo podríamos hacer, hicimos el mismo taller, nos imaginamos el colegio. Es un colegio curioso, porque el centro del colegio es como el centro de tantas de nuestras casas, al menos en España, es la cocina. Esto que veis, el centro, es la cocina del colegio y alrededor tenéis los colearning, esos espacios que os he enseñado antes, esos espacios abiertos, versátiles, flexibles, multifuncionales, donde se puede hacer prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con el aprendizaje. Y alrededor otra serie de edificaciones que tienen que ver con más, pues con una zona de neuromotor o psicomotricidad o gimnasio, una zona de música, un gran auditorio de música, porque se trabaja mucho el arte y la música, diferentes espacios alrededor de lo que pretende ser uno de los colegios más innovadores. Esta es la imagen que va a tener esto por el interior. Yo os insisto que es un nuevo colegio de nueva creación, pero bueno, ya habéis visto los otros. Estas son las imágenes que se plantean en el interior, que no pretenden tener esas imágenes de los espacios que estábamos hablando antes. Las imágenes de las aulas, ¿vale? Y por último, bueno, iba a poneros esto, que es el último que estamos haciendo directamente en el metaverso, pero Sonia ya ha hablado del metaverso. No quiero que nos quedemos con la idea de que todo debe de ser el metaverso. El metaverso
trabaja una cosa maravillosa, que es la realidad aumentada. No viene a cambiar la educación de los colegios, los abrazos, la educación física y el querernos y lo que decía Hernán o lo que ha comentado antes Sonia. Viene a apoyarnos en aquello que no podemos hacer. Y en ese vídeo que os ha puesto antes Sonia, se veía cómo los niños del Colegio Torrequebrada van a poder ir en septiembre a aprender sobre la prehistoria a un aula en mitad de la prehistoria, o de Grecia en un aula en mitad de Grecia. Y bueno, es un minuto, un minuto. Los niños van a tener sus avatares y van a reconocer sus espacios ahí. En este caso, primero se va a hacer en el metaverso y luego lo vamos a construir en el planeta Tierra. Este diseño se ha hecho con una comunidad educativa que es Home School Internacional, antes Parque Tecnológico, y luego conjuntamente hemos empezado a trabajar con educación, a hacer este gran co-learning para educación. Muchísimas gracias a todos y espero que os haya gustado. José, muchas gracias.